El coche negro avanzaba silenciosamente por la carretera boscosa de las afueras de Pensilvania, donde incluso las farolas parecían ceder ante la oscuridad, sin sirenas, sin guardaespaldas, sin placas oficiales. La mujer que iba dentro era Emma Carter, directora del FBI, pero esa noche era solo una ciudadana más, o al menos intentaba que la vieran como tal. Conducía ella misma, sin aviso, sin horario, una vieja costumbre de sus días como agente encubierta. Creía que la verdad nunca se revelaba bajo luces brillantes, siempre vivía en la estática. En la tercera intersección, las luces azules y rojas parpadearon en su retrovisor. Policía. Sin motivo. Sin infracción anunciada. Un golpe en la ventanilla. El oficial se acercó, con la espalda ligeramente encorvada por años de trabajo, pero sus ojos aún brillaban fríos como el hielo. Sin saludos, sin explicaciones. «Licencia y registro», ordenó. Emma buscó su billetera, sin apartar la mirada de su rostro. «No me importa quién seas», la interrumpió, apretando los labios como si estuviera a punto de escupir algo venenoso. «Conozco a las de tu tipo». «En teoría, estás limpia, pero al volante, sigues siendo solo una mujer negra solitaria, fuera de lugar. No necesitas la fuerza, simplemente la forma en que la miraba, la forma en que cada palabra sonaba como una amenaza cargada. Años en contrainteligencia le habían enseñado a Emma que las amenazas más peligrosas no siempre provienen de la violencia, sino de la certeza de una promesa. Desaparecerás, y nadie lo sabrá. Ella no se movió, pero su pulgar rozó el pequeño botón detrás de la llave. El sistema de grabación encubierta cobró vida. Sus ojos ya no estaban enojados, no tenían miedo. Eran afilados como una cuchilla. Él no sabía que la mujer a la que intentaba intimidar era la directora del FBI, la que acababa de firmar la orden para investigar una red policial extremista que abarcaba 12 estados. Él tampoco lo sabía. Ella sabía exactamente quién era, y él no tenía ni idea. El coche que conducía tenía un dispositivo de rastreo, bajo un protocolo interno de cebo, configurado para activarse en cuanto se manipulaba la señal de una cámara de patrulla. El silencio entre ellos no era miedo, era la trampa cerrándose. Emma Carter nunca quiso el poder por sí mismo. Cada decisión que tomó, cada ascenso que rechazó, cada caso que insistió en tomar como algo personal, se basaba en una convicción inquebrantable: que la justicia, la verdadera justicia, nunca debe filtrarse a través del miedo. Ascendió en las filas del FBI, no porque siguiera el juego, sino porque se negó a hacerlo. Y ahora, en la cima de esa misma institución, la veía como lo que realmente era: no una torre de integridad, sino una fortaleza con profundas grietas bajo los cimientos. Dentro de la oficina se había vuelto venerada y temida a la vez, no por su título, sino por su memoria. Emma lo recordaba todo: nombres, decisiones. ¿Quién decía qué en habitaciones que creían insonorizadas? Especialmente quienes susurraban sobre limpiar la casa y restaurar el orden cada vez que una mujer negra traspasaba el techo de cristal. No necesitaba descubrir una conspiración. Ya había vivido en una. O semanas antes, esa noche en Pensilvania, había dado luz verde discretamente a la operación Salt Line, un protocolo de vigilancia encubierta autorizado únicamente para amenazas internas. Estaba diseñado con un solo propósito: vigilar a individuos dentro de las fuerzas del orden federales que habían comenzado a operar como una milicia privada. Emma sospechaba que existía una red, una cadena de mando en la sombra, integrada tanto en los departamentos de policía locales como en el sistema federal. No eran corruptos. Estaban alineados, planificados y, peor aún, protegidos. Mantuvo la operación en secreto ante el subdirector, el Departamento de Justicia e incluso su propio equipo de seguridad. Solo 3 agentes lo sabían. Uno de ellos ya había muerto, declarado suicidio. Otro había desaparecido en Arizona,
Eso la dejó, por lo que volvió a conducir ella misma. Por eso nunca usó la misma ruta 2 veces. Por eso, cuando el agente Joe Mercer la detuvo esa noche, supo que no era una coincidencia. Era un mensaje, una advertencia o una prueba. Joe Mercer no era un patrullero cualquiera. Era un veterano de guerra condecorado transferido a la Policía Nacional bajo un programa federal especial, después de las guerras de Irak y Afganistán. En teoría, era un oficial modelo, condecorado, sin cargos formales de mala conducta. Pero Emma había encontrado lo que el sistema había enterrado. Una serie de denuncias civiles, silenciosamente desestimadas. Grabaciones de cámaras corporales que nunca llegaron a los tribunales. Y lo más revelador de todo, una cadena de correos electrónicos compartidos que lo vinculaba con miembros conocidos del Núcleo Hueco, un sindicato de agentes del orden de extrema derecha que creían la Constitución había sido traicionada desde dentro. Operaban con códigos, símbolos y foros encriptados. Pero Emma hablaba su idioma, y ahora estaba en la mira. No se trataba solo de raza. Se trataba de lealtad. ¿De en qué Estados Unidos creías? Mercer y los de su clase creían en un Estados Unidos antes de la supervisión, antes de la rendición de cuentas, antes de que mujeres como Emma ostentaran el poder. No querían reformas. Querían recuperación. Y Emma comprendió algo que el resto del mundo aún no había comprendido. La primera línea del terrorismo doméstico no era un campo de batalla ni un estadio abarrotado. Era la parada de patrulla, el fallo de la cámara corporal, el expediente desaparecido. Era sutil, estratégico y siempre envuelto en ambigüedad legal. En su oficina de Cuántico, Emma tenía una pared de archivos, cada uno marcado con una etiqueta roja como amenaza activa. La mayoría eran extranjeros, algunos eran ciberdelincuentes, pero los que la mantenían despierta eran los nacionales, agentes con antecedentes limpios y malas intenciones. Los que sabían cómo hacer desaparecer a la gente, no con violencia, sino con papeleo. Órdenes judiciales mal presentadas. Arrestos discretos, datos borrados de raíz. Así que construyó un sistema que no podían piratear ni rastrear, un circuito cerrado de vigilancia dentro de la vigilancia. Si la tocaban, si intentaban algo, esos datos se revelarían solos. Nombres, ubicaciones, mensajes. No solo los expondría, sino que destruiría toda la red. Pero tenía un precio. Emma tuvo que convertirse en el cebo. La noche anterior a su encuentro con Mercer, recibió una pista clasificada. Cierta comisaría de Pensilvania estaba implementando controles policiales ilegales, detenciones aleatorias, sin órdenes judiciales, sin registros, todas dirigidas a conductores negros, especialmente a mujeres que viajaban solas. Sin cargos, sin prensa, solo silencio. Sabía que eran ellos. Sabía que vendrían por ella y se dejó llevar. Pero no llegó desprevenida. Debajo de su asiento había un dispositivo personalizado, sin GPS, con frecuencia cifrada. Enviaba su ubicación a una red externa de inteligencia artificial entrenada para detectar indicios de extremismo doméstico en las fuerzas del orden. Una herramienta desarrollada en secreto, nunca aprobada oficialmente, y oculta incluso a la División de Ciberseguridad del FBI. La llamó Canary. Si Canary dejaba de funcionar, la IA alertaría a 3 redacciones independientes, a un juez federal de Virginia y a un abogado de derechos humanos al que ayudó a rescatar de un centro de detención clandestino. Era su turno de hombre muerto. Esto ya no era una investigación, era una guerra. Ni con balas ni con arrestos. Pero con silencio, con paciencia, con exposición calculada, Emma Carter no quería ser noticia. Quería impedir que el próximo Mercer llevara placa. Pero para eso, tenía que desaparecer el tiempo suficiente para hacerles creer que habían ganado. Comenzó con un silencio que debería haber significado seguridad. Después de que el agente Mercer se alejara de la ventanilla del conductor, Emma permaneció inmóvil,
rozando suavemente el volante con los dedos, lo justo para activar el microchip integrado tras el panel del salpicadero. El mundo exterior permaneció inquietantemente quieto. Sin tráfico, sin ruidos, solo la sombra de Mercer, paseándose frente a su patrulla, hablando por una radio que ella sospechaba no estaba sintonizada en ninguna frecuencia oficial. No estaba perdiendo el tiempo. Estaba confirmando. ¿Pero qué esperaba? El primer clímax se desató cuando su sistema de vigilancia a bordo, Canary, se desconectó. No de repente, ni de golpe. Se apagó como una luz que se atenuara manualmente, como si alguien hubiera detectado la señal y la estuviera apagando en tiempo real. El ritmo cardíaco de Emma no se disparó. Su respiración se mantuvo constante, pero mentalmente sabía que ese tipo de interferencia táctica no era rutinaria. Era de nivel militar, lo que significaba que Mercer no estaba solo. Alguien en algún lugar del sistema había autorizado este apagón, y no solo para intimidarla, sino para hacerla desaparecer sin dejar rastro digital. 12 minutos después, llegó otra patrulla. Sin luces, sin urgencia, solo silenciosa eficiencia. 2 agentes descendieron, ninguno de los cuales llevaba placas identificativas visibles. Una abrió la puerta, la otra metió la mano, sacó su teléfono y lo apagó. La trasladan para un interrogatorio más profundo, dijo una de ellas con sequedad. Sin derechos Miranda, sin citación, sin papeleo. O el tipo de operación clandestina que gritaba detención ilegal, pero se envolvía en la neblina procesal justa para retrasar el escrutinio. Dentro del vehículo de transporte, Emma estaba sentada sola, con las manos sin esposar, pero observaba. El oficial que iba de copiloto no se giró ni habló. En cambio, ajustó la cámara a bordo y la apagó por completo. Ese fue el segundo clímax. Nadie apaga una cámara en un transporte federal, a menos que esté planeando que la narración se apague. Pero Emma había planeado precisamente este escenario. Su reloj de pulsera, que también funcionaba como transmisor biométrico, empezó a registrarlo todo. Audio, cambios de temperatura, cambios biométricos, cada detalle cargado mediante ráfagas de señales cifradas cada 7 segundos. A menos, claro, que alguien lo interfiriera también. Y alguien lo hizo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo se habían preparado para ella, la habían estudiado. Sus dispositivos, sus raíces, sus protocolos. Esto no era espontáneo. Era quirúrgico. Ya no estaba dentro de un sistema de protección, estaba dentro de un operativo de detención. El tercer clímax llegó horas después, en un centro de detención improvisado. Fuera de lugar, con fondos insuficientes y deliberadamente ilocalizable. Un almacén que se hacía pasar por un centro de rehabilitación juvenil en la zona rural de Maryland. No había otros detenidos, solo ella. Un guardia, una cámara y una carpeta de plástico ya estaba sobre la mesa cuando llegó. Dentro de esa carpeta no había pruebas en su contra, sino pruebas falsas para justificar su desaparición definitiva. Anomalías financieras, comunicaciones con actores extranjeros, incluso un video digitalmente alterado de ella en una conversación a la que nunca asistió. Los metadatos eran convincentes, las marcas de tiempo coincidían. En teoría, parecía una traidora. No se trataba de una difamación. Era una evasión burocrática, pero habían cometido un error. No le quitaron la cabeza. Escaneó los documentos falsos y en cuestión de minutos identificó 3 inconsistencias, errores que solo alguien con su nivel de autorización detectaría. El video falsificado usaba una plantilla de fuente que ya no se utiliza en las comunicaciones de la agencia. La modulación de voz tenía una precisión del 92%, no del 99% requerido para un enmascaramiento sintético auténtico. Y uno de los estados financieros incluía un número de ruta que había sido dado de baja
tras un escándalo de fraude en 2022, algo que solo alguien de su departamento sabría. Fue entonces cuando lo entendí. Alguien de dentro lo había creado. El cuarto clímax no detonó con violencia, sino con un susurro. Uno de los agentes asignados a vigilar su celda se acercó durante el turno de noche y dijo solo una frase: «No eres el único en su lista». Luego se marchó, dejando un solo nombre escrito en el reverso de un recibo de la cafetería: el agente especial, Kyle Denton. Kyle había sido aprendiz de Emma años atrás, brillante, astuto e implacable. Había desaparecido recientemente durante una inspección de rutina en Nuevo México. Oficialmente, se había vuelto loco. Extraoficialmente, había desaparecido tras rastrear un rastro de datos vinculado a una operación secreta conocida solo por sus iniciales: Odin N. Un nodo de inteligencia clandestino que afirmaba operar para combatir el extremismo, pero que en realidad realizaba una vigilancia exhaustiva de grupos, de derechos civiles, denunciantes y agentes corruptos. Sin supervisión judicial, sin financiación del Congreso, una división fantasma. El quinto clímax llegó cuando Emma fue escoltada fuera del centro de detención. No con grilletes, sino en silencio. Sin firma, sin rastro de papel, simplemente desaparecida. Sin embargo, el coche no se dirigió a la ciudad, viró hacia el oeste, hacia unas instalaciones que conocía bien. El aeródromo Red Gate, un antiguo emplazamiento militar que había sido reconvertido discretamente por contratistas privados para entrenamiento de contrainsurgencia nacional. Al frenar el coche en la puerta, Emma vislumbró algo que le revolvió el estómago. Un convoy de camiones sin identificación, cada uno con drones de vigilancia, del mismo tipo desplegados en misiones antiterroristas en el extranjero. Los objetivos ya no estaban en el extranjero, estaban en casa. But no se trataba solo de ella. Se trataba de lo que ella representaba. El sexto y último clímax de esta cadena fue aquel en el que lo había apostado todo. El mecanismo de seguridad de Canary, un disparador digital que solo se activaba si el dispositivo detectaba una desconexión prolongada y una biometría que no respondía. Era imperfecto. Nunca se había probado en el campo, pero era su última oportunidad. 30 horas después de su detención, se activó el mecanismo de seguridad. Todos los registros de audio cifrados, todos los memorandos clasificados y todos los datos que había recopilado sobre Mercer, Odin y la red oculta integrada en las fuerzas del orden federales comenzaron a subirse fragmento a fragmento a un servidor seguro, mantenido no por el FBI, sino por una coalición de defensores de los derechos civiles digitales y periodistas de investigación. En cuanto la primera subida llegó al servidor público, comenzó la reacción en cadena. Los firewalls cayeron, se publicaron nombres, se hicieron pings a las ubicaciones. Y a lo lejos, en una oficina del edificio Hoover, sonó un teléfono rojo, uno que no había sonado desde el 11S. Emma no había escapado. No la habían rescatado. Había detonado la verdad desde dentro. Y ahora el mundo tendría que elegir: creer en los titulares o escuchar las grabaciones. Creían que había desaparecido, que la habían neutralizado, silenciado, tal vez incluso ejecutado discretamente en alguna operación clandestina que sería descartada como un error burocrático o un malentendido interno. Durante 36 horas, el nombre de Emma Carter desapareció de los servidores federales. Sus credenciales de acceso fueron revocadas, su placa marcada como inactiva, su acceso biométrico denegado. Incluso sus entrevistas archivadas fueron borradas de los repositorios oficiales. Para el gobierno, el director del FBI ya no existía, pero Emma siempre había entendido el juego mejor que ellos. Sabía que en un mundo dominado por la manipulación de datos y la guerra digital, el borrador no significaba la muerte. Era una oportunidad. El giro inesperado fue que Emma nunca planeó sobrevivir escapando.
planeó ganar utilizando su propia desaparición como arma. En el momento en que el mecanismo de seguridad de Canary se activó y su volcado de datos cifrados llegó al dominio público, el guión cambió por completo. Los archivos no solo eran incriminatorios, sino irrefutables. Registros de protección de denunciantes, grabaciones de Mercer haciendo referencia a la limpieza colateral, hilos de chat internos que exponían agentes de Odin discutiendo el silenciamiento preventivo de la disidencia interna. Una hoja de ruta digital de una conspiración federal que abarcaba desde distritos estatales hasta líneas de financiación encubiertas, ocultas en contratos de seguridad nacional. En cuestión de horas, la nación estaba observando. Los titulares estallaron en medios independientes y redes de denuncia verificadas. El director del FBI desapareció en medio de una filtración de vigilancia estatal. Unidad de operaciones encubiertas acusada de acoso político. Red secreta de espionaje nacional expuesta por un denunciante del FBI. Vídeos virales con la voz de Emma claramente grabada diciendo: "Si están viendo esto, significa que mi propio gobierno me ha comprometido. Pero las pruebas que tienen ahora son reales y son suyas. El Estado profundo podía manipular algoritmos, pero no podía acallar la indignación pública". La respuesta fue inmediata y multifacética. Organizaciones de libertades civiles inundaron el Departamento de Justicia con demandas formales de investigación. Una coalición bipartidista de senadores solicitó una audiencia de emergencia a puerta cerrada. Incluso exfuncionarios de inteligencia, jubilados desde hacía tiempo, se presentaron para validar la autenticidad de la filtración de datos. El público, hastiado durante mucho tiempo de los rumores de vigilancia y extralimitación sistémica, ahora contaba con pruebas irrefutables. Ya no había teorías, solo hechos. Y Emma había colocado cada hecho como un cuchillo en la garganta del sistema. Pero Emma no había terminado. Desde un lugar oculto en Sierra Nevada, un antiguo puesto de escucha de la CIA convertido en refugio para denunciantes, Emma inició la segunda fase. Transmitió en vivo, sin equipo ni seguridad. Solo ella, sentada en un escritorio de acero bajo una iluminación que parecía una confesión. «Haz lo que te dijeron», dijo en voz baja, firme y penetrante, que me había revelado, que había usado mal los sistemas clasificados, que había puesto en peligro la seguridad nacional. Pero permítanme preguntarles, ¿quién controla la definición de peligro? ¿Quién no decide qué seguridad vale la pena proteger y qué verdad vale la pena enterrar? Su discurso, de menos de 6 minutos de duración, fue reproducido más de 7 millones de veces en las primeras 2 horas. Se convirtió en un artefacto digital, un punto de inflexión. Un analista de Georgetown lo describió como el momento Edward Snowden, pero esta vez desde la cima de la pirámide. Y mientras la opinión pública crecía dentro de la agencia, la estructura empezó a resquebrajarse. El subdirector Halverson, quien una vez le dijo a Emma que demasiada transparencia es un lastre, fue puesto inmediatamente en licencia administrativa. Asuntos internos. Anunció una auditoría federal de todas las operaciones vinculadas a Odin Mercer, quien fue grabado riéndose de la frase «control narrativo» y arrestado no por conspiración, sino por obstrucción a la justicia y falsificación de registros federales. La ironía era brutal. Intentaron desaparecerla, y al hacerlo, se expusieron. Pero Emma sabía que la verdadera rendición de cuentas no consistía en aparecer en los titulares. Se trataba de hacer que el sistema se ahogara con sus propios procedimientos, así que lanzó un desafío a través de canales seguros. Contactó al Comité de Supervisión del Senado y exigió declarar. Con una condición: la audiencia debía ser pública, grabada en directo y sin censura. Sin censuras clasificadas, sin privilegios ejecutivos, solo la cruda verdad. Fue algo sin precedentes. El director del FBI, ahora fugitivo, se ofrece a entrar en la boca del lobo no con un abogado, sino con archivos. Y para sorpresa de la nación, el comité aceptó.
Ese fue el verdadero giro. No es que escapara, sino que eligió regresar no como víctima, sino como denunciante, plenamente consciente del riesgo. No le temía a una bala, temía ser olvidada, de ser un hombre negro más, enterrado bajo protocolos grises, de convertirse en una nota al pie en lugar de una fuerza. Así que, cuando entró en la sala de audiencias sin maquillaje, sin placa, sin séquito, solo una cosa la siguió. Silencio. El tipo de silencio que llena el aire cuando algo sagrado está a punto de romperse. Y entonces habló, no con venganza, sino con precisión. Cada nombre, cada memorando, cada encubrimiento, cada directiva firmada bajo el velo de la seguridad nacional, que en realidad era un arma dirigida a la disidencia. No imploró redención. Exigió una reconstrucción porque el giro no fue que el FBI se hubiera vuelto contra uno de los suyos. El giro fue que uno de los suyos había puesto al FBI patas arriba y expuesto la fragilidad del poder sin control. Emma Carter no salió victoriosa de la audiencia, salió visible, y eso importaba más. En las semanas siguientes, no le colocaron medallas en el pecho, ni disculpas elaboradas por consultores de relaciones públicas. Hubo investigaciones, sí, arrestos, un breve aluvión de promesas legislativas, pero la justicia no parecía un desfile, parecía un ajuste de cuentas, silencioso. Incómodo, incógnita. Su imagen, antes reservada para sesiones informativas de seguridad y reuniones de alto nivel, ahora habitaba en murales y pancartas de protesta. Habló cuando el silencio era más seguro. La verdad no tiene cadena de mando. Jóvenes activistas llevaban su nombre en sudaderas. Agentes retirados debatían su ética en voz baja. Se había convertido en algo que nunca pidió ser, un símbolo. Pero Emma sabía que los símbolos no cambian los sistemas, sino las personas. Rechazó entrevistas y contratos para publicar libros. No regresó al poder, sino a la comunidad. Pasaba las mañanas en escuelas locales, enseñando a los niños a descifrar el lenguaje gubernamental, a leer entre líneas del poder. Decía cosas como, si quieres proteger a tu país, empieza por proteger a tu vecino. Ninguna cámara la seguía, y por primera vez en años se sentía cómoda con eso. En cuanto a Mercer y los hombres detrás de Odín, algunos fueron encarcelados, otros renunciaron antes de que sus nombres aparecieran en los titulares. El sistema, como era de esperar, absorbió el daño y reescribió la herida. Pero no pudo deshacer lo que Emma había forzado a publicar, no pudo deshacer la alarma. Y en los rincones oscuros donde futuras conspiraciones comenzaban a agitarse de nuevo, había ahora una pausa, una vacilación, el recuerdo de una mujer que no pudieron silenciar, ni siquiera borrando su nombre. En una de sus últimas declaraciones públicas, Emma miró directamente a la cámara y dijo, «Nunca intenté tener la razón. Intentaba ser honesta, y si eso me hace peligrosa, pregúntense. ¿Qué clase de sistema teme más a la honestidad que a la traición?» Esa frase resonó no en la política, sino en las salas de estar de los campus universitarios, en los tribunales donde los defensores públicos susurraban su nombre como un escudo. La justicia, tal como ella la había llegado a entender, nunca fue un mazo. Era un espejo, agrietado, sucio, difícil de mirar. Y a veces lo más radical es obligar al sistema a verse a sí mismo. Emma Carter no reescribió las reglas. Le recordó a la nación para quién estaban escritas, y al hacerlo, no solo sobrevivió a la trampa, sino que reinició el tablero por completo.